La Conferencia de Bretton Woods es conocida formalmente como la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Fue la reunión de delegados de las 44 naciones aliadas en el Hotel Mount Washington, situado en Bretton Woods, de allí el nombre, localidad de Carroll, estado de Nuevo Hampshire, Estados Unidos, para regular el sistema monetario y orden financiero tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esta conferencia se llevó a cabo del día 1 al día 22 de julio de 1944. De los acuerdos alcanzados nacieron el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o mejor conocido como BIRF, que es parte del actual grupo del Banco Mundial. También nació de allí el Fondo Monetario Internacional, o mejor conocido como FMI, dos instituciones económicas todavía existentes en la actualidad. Allí fue donde se establecieron las reglas para relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo 1914-1945, que se inició con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecieran las relaciones con el exterior. Esto inicia desde que Estados Unidos surge de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, viviendo un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Los Estados Unidos no habían sufrido de las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial. Tenían una industria manufacturera poderosa y se enriquecieron vendiendo armas y prestando dinero a los otros combatientes. La conferencia contó con la presencia de 44 naciones, como lo había dicho antes. En aquel entonces, la mayoría de las naciones del llamado Tercer Mundo aún eran colonias europeas, por lo que no tuvieron representación propia. La mayoría de sus representantes eran de América Latina y sus regímenes eran por lo general permeables a la influencia y el control de Washington. India todavía no había alcanzado la independencia plena y viajó a Bretton Woods como parte de la delegación británica. Los países del bloque comunista, conducido por la Unión Soviética, participaron en la conferencia pero no ratificaron los acuerdos. China también participó en la conferencia pero se retiró tras el triunfo de la Revolución Comunista en 1949. Alemania, Japón e Italia estaban a punto de ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Las naciones de Europa Occidental aún eran un campo de batalla de la guerra y estaban desangradas. En esas condiciones, Estados Unidos, que producía la mitad del carbón mundial, 2/3 del petróleo, más de la mitad de la electricidad e inmensas cantidades de barcos, coches, armamentos, maquinarias, entre otras, iba a tener un considerable control sobre las decisiones finales de la conferencia, al punto que terminaría imponiendo su diseño, derrotando la propuesta inglesa diseñada por John Maynard. La propuesta estadounidense se impone a la británica. La propuesta del británico Keynes se fundamentaba en establecer un sistema monetario mundial basado en la economía monetaria internacional, mediante la creación del Bancor, moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y serían canjeables en moneda local a través de un cambio fijo. Por otro lado, la postura estadounidense a cargo de Harry Dexter White, secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. Debido al gasto bélico de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de los países se habían visto mermadas. En consecuencia, resultaba muy complicado asegurar la equivalencia en oro de sus monedas nacionales. De este modo se establece una paridad de las distintas monedas y el oro, siendo el dólar la moneda de referencia para el resto de divisas, desplazando a la libra esterlina y se fija el valor de una onza de oro en $35. Los bancos centrales de los países miembros tienen el derecho de cambiar sus reservas en dólares por oro o viceversa, al precio fijado, acudiendo a la Reserva Federal.
Otra postura fue la creación del Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global y paliar los efectos devastadores de la Gran Depresión. Después de 27 años, este sistema vio su fin, el 15 de agosto de 1971, día en el que el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la no conversión del dólar en oro y su devaluación. Hasta los años 60, el sistema monetario mundial funcionaba correctamente, o digamos de la manera en que se había estipulado. Estados Unidos emitía dólares basados en deuda para mantener el equilibrio de las economías. Como ya hemos explicado, capacidad que le había sido otorgada en el Bretton Woods. En este periodo, el mundo se inundó de dólares. Las economías crecieron y se estableció el estado de bienestar. Por ello se conoce como la época dorada del capitalismo. Todo cambia a partir de mediados de los 60, cuando empieza a surgir la desconfianza en la fortaleza del dólar, temor que se debe a dos factores. 1. Que la abundancia de dólares en el mundo tenga consecuencias inflacionarias a nivel mundial. 2. La creciente inflación de la economía americana y el aumento de su déficit, del que gran parte tiene culpa la financiación de la Guerra de Vietnam, 1955-1975. Esta preocupación se materializó y los diferentes países empezaron a cambiar sus reservas en dólares por marcos alemanes y oro de la Reserva Federal. Situación insostenible que Estados Unidos tiene que parar de alguna u otra forma. Esto lleva a Nixon a tomar la decisión expuesta por Milton Friedman de impedir la conversión del dólar en oro y devaluar la moneda, desoyendo así la postura de Paul Samuelson, centrada en la devaluación del dólar frente al oro. Esto quiere decir aumentar la cantidad de dólares necesarios para obtener una onza de oro y así frenar el frenético cambio de dólares por oro.